El osciloscopio es un instrumento de medida que permite representar gráficamente señales eléctricas que varían en el tiempo. Consta de una pantalla, donde se representa la señal eléctrica, y una serie de mandos que permiten ajustar la visualización para facilitar la medida. Normalmente tiene dos ondas, para realizar la medición. Para conectar adecuadamente una sonda, no basta únicamente con poner en contacto la punta de medida, con el lugar concreto donde se quiera medir. Es también necesario poner la pinza de la sonda conectada a masa. Respecto a la pantalla del osciloscopio, en ella se muestra un eje de coordenadas, representándose normalmente en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical el voltaje. Si el osciloscopio representase justamente la señal que estamos midiendo, en la pantalla tendríamos una imagen, como la que se puede ver. Dicha imagen no es fija y no permite hacer medidas sobre ella. Esto se produce por el siguiente motivo: la señal comienza a dibujarse en la pantalla del osciloscopio, y cuando el trazador llega al final del eje horizontal, comienza un nuevo trazo desde un valor aleatorio. La continuación de la señal no coincide con el primer trazo, por lo que parecerá que la misma se ha desplazado. Si se visualizan distintas trazas de señal sucesivamente, la imagen aparece desplazándose en la pantalla. Para resolver este problema se usa el disparador. Se entiende por disparo el inicio del barrido horizontal. Para conseguir que se produzcan en fase, los barridos horizontales comienzan cuando la señal de disparo alcanza un determinado nivel, bien en los flancos crecientes o en los flancos decrecientes, el mismo para todos los barridos. Para que se produzca una superposición perfecta, la señal de disparo tiene que estar perfectamente sincronizada con la de entrada. La opción más simple consiste en tomar, como señal de disparo, la propia señal de entrada. En la pantalla se muestra un símbolo indicando el nivel del disparo, que puede ser desplazado con los mandos para estabilizar la imagen. Si el nivel se sale del rango de la señal, esta se vuelve a desplazar. Los controles básicos del osciloscopio permiten ver la señal medida con claridad. Los controles del eje horizontal permiten cambiar la escala de tiempo, para ver detalles de la señal en pequeños intervalos temporales, ya sea en milisegundos, microsegundos, nanosegundos, según las características del instrumento. Además, podemos desplazar la señal hacia la derecha o hacia la izquierda para ajustar la imagen al entramado de la pantalla. En la señal que podemos ver en la pantalla, la escala de tiempos es de 250 microsegundos. Esto quiere decir que cada una de las divisiones del entramado en la dirección horizontal representa un intervalo de 250 microsegundos. Las subdivisiones nos permiten tomar datos referentes a incrementos de tiempo menores que la escala. En este caso, cada subdivisión equivale a 50 microsegundos. Igualmente, los controles del eje vertical permiten cambiar la escala de tensiones para ver la señal con claridad en la pantalla en función de su amplitud, ya sean voltios o milivoltios, según las características del osciloscopio. De la misma manera, se puede desplazar la señal hacia arriba o hacia abajo, para ajustar la imagen al entramado de la pantalla. En el caso que se muestra, la escala de tensiones es de 100 milivoltios. Esto quiere decir que cada una de las divisiones del entramado en el eje vertical representa un intervalo de 100 milivoltios. Las subdivisiones nos permiten tomar datos referentes a incrementos de tensión menores que la escala. En este caso particular, la subdivisión indica 20 milivoltios. El osciloscopio dispone de un selector con 3 posiciones: DC, AC y GND. Si se pone en la posición GND aparece una línea horizontal, junto con un símbolo, que nos indica la posición en la que el osciloscopio localiza la tensión de la masa o referencia, cortocircuitando internamente la masa y el terminal de medida de la sonda, sin que afecte al circuito que se mide. Ahí localizamos el cero de tensiones. Podemos desplazar la línea junto con el símbolo, hasta un punto de referencia cómodo donde realizar nuestras medidas.
Por ejemplo, en mitad de la pantalla si tenemos señales positivas y negativas. Hacia arriba si tenemos señales negativas, o hacia abajo si trabajamos con señales puramente positivas. Una vez fijado el cero de tensión, es posible realizar medidas absolutas de voltaje, a partir de la distancia vertical entre cada punto de la señal en la pantalla y el nivel GND. Con el selector en la posición AC o DC, volvemos a ver la señal. Sin embargo, hay una diferencia entre ambos. En el modo DC, la señal se muestra tal y como es. En el modo AC, el osciloscopio elimina la componente continua de la señal, es decir, su valor medio. A continuación veremos un ejemplo de cómo utilizar el osciloscopio para medir una señal concreta. Vamos a introducir en el osciloscopio una señal de 5 voltios de valor medio y una variación en torno a este valor de 0,2 voltios. Siempre es recomendable empezar la medida en modo de acoplamiento DC y con un selector de escalas grande para poder localizar la señal. Como podemos observar, es difícil visualizar la señal variable en la misma escala que el valor medio. Podemos intentar mejorar la visualización desplazando la referencia de tensiones, GND, hacia la parte inferior de la pantalla y disminuyendo la escala vertical, de 2 voltios a 1 voltio. De esta forma veremos que con una escala de 1 voltio por división, entre la tensión de referencia y el valor medio de la señal hay 5 divisiones, lo que se corresponde con los 5 voltios de valor medio. Sin embargo, sigue siendo difícil ver la amplitud de la señal variable. Poniendo el selector en el modo AC, se bloquea el paso de la componente continua de la señal, y vemos en la pantalla únicamente la componente variable. Finalmente, usando el selector de escala vertical, podemos ajustar adecuadamente la señal para su visualización y medida.